Hoy conversaremos con una de las voces referentes de Puerto Rico y la Florida Central. Él es actor, locutor y creador de contenido. Su vida y trayectoria ha transcurrido entre la música romántica y ese heavy metal que quizás desconoces. Tenemos en nuestro estudio a Eugene Rodríguez. Eugene Rodríguez, bienvenido al soundtrack de nuestras vidas. Gracias por la invitación. Un placer que hayas atendido a nuestra invitación. Como lo hablábamos antes de comenzar la grabación, lo conocemos a través de la radio. Sí. Nosotros que somos migrantes, Marbelín, mi productora y esposa, te conocemos a través de que fue lo primero que escuchamos de la radio latina aquí en la Florida Central. Y como concepto de este podcast es conversar de música, es conversar cuánto influye la música en nuestras vidas y qué es eso que influye. Cuando dijimos, bueno, vamos a invitar a Eugene, ¿no? Que Eugene vive a través de la música porque es parte de la radio, pero cuando empezamos esa investigación de quién es Eugene, vemos que es multifacético. Eugene tiene una historia o una trayectoria bien amplia, no solo en la radio, sino también en el cine, en la televisión. Yo creo que una carrera súper envidiable, y lo digo envidiable sanamente en el sentido de que tú estuviste en MTV. MTV Puerto Rico, sí. MTV Puerto Rico, eso es algo que quizás en los 90, en el 2000, todos los jóvenes lo queríamos ser parte de eso que cambió un poco, o cambió lo que era la cultura pop en esa década. Eugene, nuevamente, bienvenido al Soundtrack. Muchas gracias por invitarme. Y como él menciona, hay algo bien curioso que yo llevo trabajando en la radio desde que tenía 17 años. Pero nunca he trabajado en una emisora de radio que el formato sea la música que yo escucho. Ok, pero bueno, pero creo que tienes un gusto bien amplio, ¿no? Sí, también, sí. Yo te conocí a través del programa Los Anormales. Sí, en Rumba. En Rumba. Sí. ¿Qué música tropical? Que es música tropical, pero yo creo que más es el host. Ajá, sí. Es la conversación de ustedes tres, Sí, que más como quien dice tipo programa, un vacilón entre panas. Exacto. Sí. Entonces, pero por eso es que queremos escuchar de tu boca cuál es esa música que forma parte de tu vida, la música que define a Eugene Rodríguez. Wow. Bueno, viene con una camisa de los Beatles. Okay. Yo creo que eso te da una idea más o menos de por dónde es la línea. Sí, cuál es la línea, la música que me define. Por lo menos de adulto, de una época te diría yo, de 2012 para acá. Okay. Yo descubro a los Beatles por un CD que me presta mi esposa. Y no es que los descubra, es que empecé a prestarle atención. Yo creo que es la mejor palabra, porque los Beatles, sabe que todo el mundo, yo creo que conoce, has escuchado en algún momento el nombre de los Beatles. Pero sí, desde el 2011, 2012, con un CD que ya me presta, fue que empecé como quien dice, a darle oído a la música y me empecé a identificar con las canciones y también con su historia, específicamente. Cómo ellos revolucionaron desde el estudio de grabación, lo que es cómo se utiliza el estudio básicamente como un instrumento, cómo ellos navegaron desde los principios de los 60 a finales de los 60, llegando hasta los 70, que fue el último álbum que salió, en ese, como quien dice, periodo de tiempo tan corto, ellos recorrieron tantos estilos de música, cómo ellos se adaptaron a los tiempos, cómo ellos crearon todo un movimiento básicamente que muchísimas bandas le siguieron como quien dice la ola que ellos estaban creando, que todo el mundo quería. No era como quien dice que los Beatles seguían un patrón, ellos creaban el patrón. Okay. Eso siempre a mí me llamó la atención de ellos. Ok, y si nos vamos a ese inicio o a las primeras músicas que Eugene escuchó,
si nos vamos a esa infancia, ¿recuerdas cuál habría sido esa música o ese cantante o esa canción que se escuchaba en Puerto Rico, en Mayagüez, sí, ¿no? ¿Cierto? Gracias, ya. ¿Qué se escuchaba allá en la casa materna en Mayagüez? Pues mira, primero, es bien difícil como que ponerme a pensar, diablo, la primera canción que escuché o qué el primer estilo de música, pero lo que sí, haciendo mente, lo más que recuerdo es, mi mamá ponía mucho Mariah Carey, despecho de ella, no sé. Pero mami escuchaba mucho Mariah Carey, so eso es como quien dice los earliest memories de la música de Mariah Carey. Y recuerdo momentos en específico, por ejemplo, recuerdo hay un lugar que se llama El Maní en Mayagüez, que es como que frente a la playa. Y yo tengo esta memoria, o sea, tengo como quien dice este momento de estar en un estacionamiento. Yo era bien pequeño en un estacionamiento y lo que sonaba era, recuerdo que había un carro con la sopa de caracol bien duro, sonando. Eso fue a principios de los 90. Y también se escuchaba mucho, por ejemplo, en casa, nosotros, mi hermano y yo, hacíamos muchos talent shows en la escuela. So, yo recuerdo imitar a Big Boy y también imitar a Vico C en los talent shows. So, Vico C era uno de esos artistas que teníamos el cassette y que lo teníamos en repeat. Que, by the way, yo traje aquí un boombox. Ok. Yo traje un boombox con un cassette que yo conseguí en casa. Uno de los últimos viajes que hice a Puerto Rico. Conseguí un cassette y cuando me pongo a escuchar ese cassette, salgo cantando. Ok, ponlo. ¿Lo traigo o llevo el micrófono para allá? Yo creo que tiene un cable. Sí, tiene un cable. A ver si hasta dónde llega. Mira. Yo tenía aquí, esta canción yo me puse a buscar y salió en el 93. So, esta grabación es básicamente como del 93 o 94, no más del 95. Tiene que ser como del 94. Esta grabación yo hice con mi hermano. Pero me imagino que yo soy un tipo vivo. Yo como quiera me la busco. Así que mami, no me vengas con trucos. Hazme una cosa. Yo quiero bonita que tú eres hermosa. Pero no, porque no, yo estoy aquí de tu cosa, pero después, porque tengo más no pasa aquí, después te la o pues de la mía. Te va a complacer, yo soy un campeón, no soy el tupito. Esperé de callejera ya me el puesto sin pagar data. Bueno, vamos a hacer lo que lo estoy queriendo para trabajar y pum pum. Además, dime quién eres tú. Si no me entiendes eso, yo, pero yo no puedo decir el azul, pero quieres lo mío, que soy bien cool. Si el cual me va a sentir, pero después no me casas a decir. No, que se puso a policía, no quiere morirse. María tiene algo para mí, ¿qué es? María tiene algo para mí, ¿cuál es? María tiene algo para mí. No, aquí tiene mi codicia. Perfecto. Con mi hermano mayor y yo, pues cantando Vico C. Y eso más o menos. Eso describe cuál era el género musical que estaba influenciando a los jóvenes y a los niños. Porque ¿qué edad tenías ahí? Eso, bueno, si yo nací en el 84, si esa canción salió en el 93, yo tenía como 9 o 10 años. Eugene a los 10 años escuchando música urbana, ¿no? Sí. Un poco prematuro. Bueno, Vico C no es como la música urbana de este momento. Sí, Vico C es como quien dice... él le dicen el papá de los pollitos en el género. A Vico C. Y él siempre se ha mantenido como quien dice es rap, pero le podríamos decir como le dicen en inglés, el rap conscious rap. Okay. Rap consciente. Que como quien dice, te cuenta historia, te dice la realidad de la vida, pero no se va a lo violento, no se va a lo vulgar. Y eso que es una de las cosas que él como artista siempre ha criticado. Okay. Como que dice, tú sabes, están como que tienen una plataforma grande. Una de las cosas que yo siempre he escuchado que él dice en sus canciones. Tienen una plataforma grande a los otros artistas y como que él lo ve como que como que envenenan a la sociedad. Básicamente, ¿sabes? Es su perspectiva. Okay. Porque yo me crié escuchando The Noise, me crié escuchando, como mencioné, Baby Rasta y Gringo, Bebé, la guerra que tenían ellos con Polaco y Lito, que eran los de la industria de DJ Eric, me crié escuchando Playero y gracias a Dios yo no salí una persona drogadicta, yo no salí una persona violenta, yo no salí una persona criminal, gracias a Dios.
repito, para mí que tú puedes escuchar la música que sea, puedes ver las películas que sean, que también en Hollywood, pues, ¿sabes? Tienen un contenido violento en muchas películas. Todo es en la crianza, todo es lo que tú tengas en tu casa. Tus valores, la moral que te enseñen en tu casa. Y estaba siempre la correa y la chancla de mami ahí presente para decirme, no importa lo que te escuche, ¿sabes? Aquí va a estar el stop sign, el signo de pare. Y cuéntame, cuando nos vamos a esa Mayagüez, ya tú en la preadolescencia o adolescencia, ¿ya la música empezó a cambiar o continuaste con el género urbano? Sí, continué como quien dice porque es una influencia bien grande que siempre existió en Puerto Rico. Hay programas como por ejemplo In Your Face, que yo creo que es el primer programa de televisión urbano que enseñaba los videos de qué sé yo, Chesina, de los Point Breakers, de todos estos artistas que le llamaban el underground. Existían también programas de radio que eran como que dicen, no tienen una cobertura tan grande como lo es ahora. Creo que hasta el gobierno de Puerto Rico en un momento trató de evitar de que la música underground resurgiera como algo popular y que no se tocara en la radio, que no se vendieran los discos, porque estaban bien en contra del contenido. Ok. Pero sí, existían estos espacios bien limitados en un momento en Puerto Rico, y cuando lo comparas con lo que es ahora el género, que es algo mundial que ha tenido tanta influencia en países como Colombia, que tenemos artistas grandísimos del género urbano, como los J Balvin, Maluma, Karol G, Shakira, que hasta incursionó dentro del género urbano. Claro. Pero todo sale de este género que en un momento se vio como quien dice, como si fuera algo que iba a manchar la sociedad, básicamente. Okay. Y tenía un espacio bien pequeño en emisoras de radio. Había un programa, que no me acuerdo el nombre ahora, Zona Ilegal, si no me equivoco, no sé si era Zona Ilegal, era un programa de radio que me parece que era los martes en la noche, que sonaba música underground. Entonces nosotros cogíamos en cassette y grabábamos las canciones. Ok. Estaba también, pues como mencioné, en el canal en Super 7, estaba In Your Face, que ahí también ponían los videos musicales. Y yo pues seguí con esa influencia durante mi adolescencia. Salió Eminem, que también es un artista, como quien dice, de hip hop, de rap. Que cambió el nicho o llevó el rap a otros oídos. Sí, entonces cuando ponen cable en mi casa, que puedo entonces ver en TV, ahí es que mi mente se va, como quien dice, expandiendo musicalmente. Empiezo a ver a otros artistas, como por ejemplo los Foo Fighters. A mí me encantan los Foo Fighters. Ok. Un pana mío, cuando yo entro, creo que fue en octavo grado, octavo, noveno, no recuerdo bien, me presta un cassette de Nirvana. Ok. Estamos hablando de que tenía 13, 14 años más o menos. Ya entrando a la adolescencia. Entonces me presta un cassette de Nirvana, y este cassette de Nirvana cambió todo mi gusto musical. Wow. Cuéntame más. O sea, eso fue partiendo de la influencia que tenía mi hermano en la música que yo escuchaba. Pues Nirvana era algo totalmente diferente. ¿Y cuál canción fue la que tú dijiste? Este fue un antes y después. Smell Like Teen Spirit era la canción de ese disco Nevermind, que es la primera canción del disco, es lo que tú pones y cuando lo escuchas es como una explosión de sonido, y era totalmente diferente a lo que se escuchaba en casa, porque por ejemplo yo escuchaba otros géneros musicales, pero era lo que había en mi casa. Por ejemplo, había un CD de los éxitos de Chicago. Ok. Pues yo me sabía las canciones de Chicago porque era lo que había, uno aburrido en la casa, uno buscando que entre las gavetas y en la sala, lo que había, pues Chicago. Había un CD de Bob Marley, no sé por qué rayos había un CD de Bob Marley en mi casa, a veces quien fumaba marihuana, no, mentira. Pero había un CD de Bob Marley en mi casa y yo escuchaba el CD de Bob Marley, creo que era Exodus, algo así, que tiene un montón de canciones que son unos super éxitos de Bob Marley, y yo escuchaba eso y era porque era lo que había. Pero no era algo que a lo que yo me até. No sé si me entiendes. Sí. Era porque pues, vamos a escucharlo. Como de la misma manera escuchaba Cristian Castro, escuchaba a Ricardo Montaner, porque era lo que estaba en la radio. Y me sabía las canciones, pero no era mi preferencia. Cuando viene Nirvana, entonces ahí es que yo empiezo a descubrir otro estilo de música, que es lo que me define ahora, creo yo. Claro, y me imagino que en esa Mayagüez y en esa Puerto Rico,
el son caribeño, el Latin song, la música latina, la salsa, merengue quizás, era lo que más influenciaba la radio. Sí, está bien presente, pero decirme fanático de esos estilos de música, sí estaban presentes, te sabes las canciones, pero como que nunca creé un attachment a eso, aunque estaban, ¿sabes? Como trending. Te menciono, trending y eso, sí. Sí, y después que te vas, ya me dices que a los 17 años empiezas ya en el mundo ya del show business, por decirlo así. En la radio, sí. En la radio allá en Puerto Rico. Sí, y fue una emisora de radio que estaba cerca de casa. Ok. Y era una emisora cristiana. Ok. Renacer 106.1, por eso es que mencioné al principio, yo nunca he trabajado en una emisora que el formato musical sea el que yo prefiero. Pero como mi sueño siempre era trabajar en radio, pues lo más cercano a mi casa era caminando 20 minutos para llegar a esta emisora, que era una emisora regional, pequeñita, del área oeste, y creo que llegaba al sur un poco de Puerto Rico, pero era lo que había. Y yo literalmente fui un sábado en la tarde, y yo te digo, yo era un chamaco con el pelo largo, con pantalones rotos, porque era la influencia musical que tenía, grunge. A mí me gustaba, qué sé yo, a Stone Temple Pilots. Después de Nirvana, pues uno se va expandiendo. Pearl Jam, Stone Temple Pilots, wow. Alice in Chains, los Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Empiezas a escuchar toda esta música y te empiezas como que a adaptar a lo que, como que hasta en tu vestimenta, a lo que estás escuchando. Y fui a esta emisora y el que estaba allí, el supervisor, yo le digo, mira, yo quiero trabajar aquí, quiero aprender lo que tú estás haciendo. Quiero hacer lo que tú estás haciendo, quiero aprender esto. A mí me gusta la radio. Y él me dijo, voy a hablar con el jefe, ven tal día. Y cuando yo voy, pues voy con este pelo largo, con este look. Y el jefe literalmente así me vio y le dijo que no al supervisor. Ok. Y el supervisor, Andrew Hussein, que en paz descanse, yo logro entrar a la radio por la insistencia de esa persona. Él es una figura conocida en la radio en Puerto Rico. Él trabajó muchos años en la radio y en ese momento trabajaba allí en esa emisora cristiana. Y él fue el que empujó y el que le insistió al supervisor, al jefe de la emisora, a que me diera la oportunidad. Porque él decía, no, yo veo algo en él, él tiene como que esa pasión de la radio. Y gracias a que él empujó y él me dijo, mira, la próxima vez que vengas, no vengas con pantalones rotos y con o sea, por lo menos ponte decente. Y literalmente la próxima vez que yo fui a hablar con el jefe, fui en corbata, me recorté y fui un poquito más decente a la emisora. A mí pasó lo mismo con el disco de Pearl Jam, con el disco Team. Ok. Ese disco para mí fue un corte, un antes y un después. Un antes y un después en tu influencia musical. En mi influencia musical. Y si te recuerdas alguna canción de esa emisora. De Renacer 106.1. Ajá. Wow. Algo que tú ya has dicho, esta canción me hace recordar ese momento de la vida. Mira, como yo tenía esa influencia del rock, yo en la radio en ese momento la programación no era una computadora que te decía las canciones que tienes que tocar, sino que tú escogías los CDs y te decía el CD de la canción, pues yo trataba siempre de poner los CDs más rockeados. Ok. So, toda música que fuera como quien dice, con una guitarra eléctrica y que sonara con la batería, con el snare bien, tú sabes, bien explayado, pues era lo que yo trataba de sonar en la emisora. Así, hay una banda que se llama, o yo creo que todavía está, Crowded House, que era música en inglés, pero tenían un cover, yo creo que la canción es original de ellos, de Don't Dream It's Over. Okay. Yo creo que es Sixpence None the Richer. Creo que no recuerdo cuál es la original. Okay. Creo si es Sixpence o es Crowded House. Si no me equivoco, es Crowded House, pero era una de las canciones que yo trataba de sonar mucho porque era lo más parecido al rock que yo escuchaba. Y había mucho rock en español. Había una banda. Retro Audio. Era una banda que era como. Tenía mucha influencia del Sky, del reggae. Que sonaba en la radio, era rock, como quien dice, eran unos jóvenes, pues yo me identificaba con ellos. Okay. Yo sonaba Retro Audio en la radio, trataba de irme por ese lado. Okay. De sonar lo más rockeado que había, o sea que, en la programación. Mi acercamiento musical con Puerto Rico es muy especial. Ajá. Por una banda que también, yo creo que esa sí influenció brutalmente o muy fuertemente mi gusto musical. Y
y fue una banda que se llamaba Puya. Puya, yeah. ¿Lo conoces? Sí, Puerto Rico hace Oasis. Cuando yo vi eso en MTV, ajá, yo dije, ya va, ¿qué es esto? Salsa con hardcore. Sí, mucha gente le llamaba Conga Rock. Conga Rock. Conga Rock le llamaban allí a Puya. No, pero Puya es legendario. Puya hizo tours con bandas de metal conocidas en los Estados Unidos. Sí. Y está Puya. Pero en Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico teníamos muchas bandas de rock que quizás por oportunidad, pero que para mí que deberían de haber sido más grandes. Okay. Más conocidas. Por ejemplo, tenemos La Secta, que es una de las bandas de rock en español más conocidas en Puerto Rico. La Secta es una banda que, no sé si has escuchado Bombón de Azúcar de Ricky Martin. Ok, ya. Yeah. Ricky Martin populariza esa canción, pero es que la escribe es el vocalista de La Secta. Oh, cuando Ricky Martin saca esa canción Bombón de Azúcar, luego la saca La Secta y también es un éxito. Pero el que la escribe originalmente es Gustavo Laureano, que es el vocalista de La Secta. Okay. Tenemos bandas como Fiera La Vega, bandas de rock en Puerto Rico. Sí, que el movimiento rock en Puerto Rico no solamente rock, reggae también. Tenemos Cultura Profética. Cultura Profética, que es un referencial en toda Latinoamérica. I mean, si nos vamos un poquito más, como quien dice, más como que bien local, Escapulario, era una banda de ska que sonaba mucho en Puerto Rico. Sí, en Venezuela se escuchó bastante Escapulario. Claro. Pero entonces nosotros importamos mucha música también de Venezuela, Caramelos de Cianuro. Importamos también que fueron bien populares. Escape. Teníamos bandas grandísimas de Latinoamérica, Enanitos Verdes, que sonaron mucho en la radio en Puerto Rico, pero yo digo, mano, nosotros teníamos bandas en Puerto Rico que también podían haber llegado a ese nivel internacional, como quien dice, a tener mucho más exposición. No sé si era el management que tenían, quizás no se distribuyeron en Latinoamérica como se supone que se distribuyera la música, no sé. Sí, quizás. Nunca entendí eso. Creo que en esos momentos se hacía lo que decían las disqueras. Y la disquera decidía que era comercial y que no era comercial. Ahorita creo que el mercado cambió, ahorita, bueno, gira desde otra perspectiva. Ahora todo es un algoritmo, todo es quien está en las redes y quien es trending en TikTok, en Instagram. Sí, ahora ha cambiado completamente cómo se distribuye la música y quién es famoso y quién no es famoso. Y se sectoriza más los nichos. Y creo que el mundo tiene nicho para todo. Pero continuemos con esa música que influenció a Eugene o esas partes de la vida de Eugene, y nos vamos ya después de tu adolescencia, viene esa parte romántica de la juventud, ¿no? ¿Recuerdas alguna canción que te hace recordar ese primer amor, una canción que dedicaste o una canción que te dedicaron? Fíjate, yo me sentía como un romántico. Yo creo que todos tenemos esa... Diría yo que en parte puede ser negativo porque te ven como un laposo, quizás, diría yo, en enfocarte en eso. No, yo no me considero un romántico ahora mismo. Es como que, pues, tú sabes, llevo 15 años de casado, eso se pierde un poco. No, mentira. Pero yo recuerdo, y esto es una historia bien vergonzosa, lo que voy a decir ahora. Yo no quería decir esto, pero ya que me preguntas, pues yo una vez, y esto mis panas se burlaron de mí grandemente, porque yo tenía una noviecita que me dejó, y yo le canté en el teléfono, Te Llamé de Cristian Castro. Ok. O sea, bien literal, en el teléfono, la llamé por teléfono público y le canté Te Llamé porque la vida es una sola y en la mía está faltando tu calor o lo que sea que dice la canción. Y entonces la cuestión es que estaban mis panas al lado y viéndome haciendo eso y ya, yo creo que eso es una historia que podría estar en una película en algún momento como algo bien cringe y bien vergonzoso. Sí. Bueno, nuestra generación hizo cosas que esta generación no conoce y no hace, que es dedicar canciones por la radio.
¿Tú te acuerdas de eso? Sí, que tú llamabas y decías, mira, quiero dedicarle esta canción a fulana. Ajá. Sí. Muchos quizás lo hicieron, yo no. Lo que pasa es que yo nunca tuve específicamente a esa edad, yo nunca tuve una novia para dedicarle. Tuve sí esa jevita, pero eso fue ya un poco después de mi adolescencia, porque como que nunca trataba de dedicar canciones, pero nunca eran aceptadas, por decirlo así. Ok. Siempre fui rechazado. Y ya cuando ya más grande, ya tienes 15 años, me dices con tu esposa. 15 años. 15 años. Si tienes que describir una canción que sea el soundtrack de esta relación de 15 años, ¿tienes alguna canción que digas, mira, hay una canción que marcó una parte muy, 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 muy importante? Pues mira, hay una canción que yo escuchaba mucho en repeat cuando estábamos saliendo, que siempre que la escucho me recuerda al principio de nuestra relación. Se llama In My Head de Queens of the Stone Age. Ok. Esa canción. Y en la boda, nosotros bailamos, nuestro baile de boda fue con la canción Something de los Beatles, que es de George Harrison. Yeah. Y ella a mí específicamente me dedicó en la boda At Last de Etta James. Son 3 canciones que para mí, cuando yo pienso en la relación, son parte de ese soundtrack de esa relación. Es más, de esa película. Something, cuando sale a veces en mi playlist o la escucho en la radio, yo hasta la brinco porque tiene como que ese significado tan importante para mí que no puedo escucharla todo el tiempo. Es algo como que, ok, es de un momento en específico. La escucho cuando estoy como que, ok, la voy a digerir. A digerir, como se supone que sea. Son canciones bien específicas. Yo tengo varias canciones así que si me salen, las brinco porque tienen un lugar bien especial para mí. Ok. Y como estás diciendo, hay algo que me gusta mucho de tus redes, ¿no? Cuando vamos a tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram para que te sigan? Eugene RS. Eugene, EUGENERS, en Instagram, y creo que Eugene RS1 en TikTok, aunque no uso mucho TikTok, pero estoy ahí en Instagram. Ok, te decía que me fascinaba. Gracias. Cuando dices My Pocket List. Ajá. Porque tienes una serie de canciones o de grupos, de bandas que te gusta, que has ido a conciertos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer concierto que tú dijiste, boom? Ahora, fui a ver, para mí, fue una experiencia, como quien dice, eléctrica. Y la adrenalina que sentí durante las casi 3 horas de concierto, puedo decir que con los Foo Fighters. Ok. Cuando lo fui a ver, creo que fue, no sé si fue el año pasado, en agosto del año pasado, perdóname, en el 2024 fue. Fui con mi esposa, vimos a los Foo Fighters. Cuando fui a ver a Slipknot, que es una banda de metal que a mí me encanta, también desde chamaquito, desde que yo estaba en high school, también un CD que cayó en casa, había una canción, Wait and Bleed de Slipknot, y era un mix de muchas canciones, pero esta fue la que me llamó la atención y me identifiqué con la música, con la letra, con el... Uno de adolescente tiene como que mucha ira internalizada que uno trata, como quien dice, de proyectarla y canalizarla de alguna manera. Y una de las maneras que uno lo hace de chamaquito es pues, con la música. Y con Slipknot yo sentía como que me podía identificar con las canciones y con la letra y con esa ira que tenía por dentro. Una ira no sé por qué, porque ahora cuando uno se pone a pensar en esa adolescencia decía, no era tan malo como uno pensaba. ¿Sabes? Y no, y cuando ves el Slipknot con esas máscaras y con ese performance que tienen ellos, tú dices... Y entonces ellos hicieron una gira en el 2024 creo que fue, que era tocando todo el álbum debut de ellos, en el 99. Cuando sale ese álbum. Y eran todas las canciones que yo me sabía de memoria. Y eso para mí fue también, o sea, yo con casi 40 años metido en un mosh pit. Eso para mí, eso fue como quien dice... y ver a Paul McCartney también, que lo vi en concierto hace varios años ya. Pero, como Paul McCartney viene siendo ya como quien dice una influencia que descubrí ya después de adulto. Pues sí, obviamente estás viendo una leyenda. A mí la música de los Beatles es como quien dice, es mi segunda banda favorita, después de Nirvana. Pero Foo Fighters, Slipknot, y el año pasado fui a ver la gira de Oasis.
Ok, wow. Fui a Los Ángeles y vi a Oasis en vivo, que también fue como que, o sea, tú estás parado ahí y tú dices, yo de verdad estoy aquí viendo, o sea, esta banda legendaria tocando frente a mí. So, yeah. Y esta trayectoria tuya también te ha hecho estar cerca de muchas personalidades y muchos músicos, ¿no? Yo te vi por ahí con mismo Vico C, con Ricky Martin, Chayanne. Sí. Es algo que, bueno, has estado en lugares privilegiados. Y más cuando, bueno, trabajando en radio, sí, uno tiene mucha gente que va y viene a los estudios de radio y que los entrevista, pero cuando trabajé en MTV Puerto Rico, sí, tuve unas oportunidades grandes por ejemplo, ahí fue que conocí a Ricky Martin, ahí fue que estuve en un evento con Vico C, estuve en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en Miami, estuve en los Latin Billboards, que by the way, en ese evento vi de frente ahí a Marco Antonio Solís, y para mí, nunca he sido fanático de él, pero el aura que el tipo tiene, yo entro al evento después de pasar por la alfombra roja y me lo encuentro así, y fue como, yo escuché Ángeles y todo, ¡oh! Y yo como que, diablo, Marco Antonio Solís, este tipo es una leyenda, tú sabes. Ok. Y él me miró y hace, pero, y te voy a enviar la foto si quieres para que la pongas. Para que perfecto. La explicación de esto es el estilo que yo tenía en ese momento. No sé por qué rayo yo me hice un mohawk. Y la persona de producción me pintó, como quien dice, eyeliner. Ok. Y fue como que algo de última hora. Me dijeron, vamos a ponerte este estilo. Algo medio dark, yo medio... No sé si fue que me estaban bulleando o algo así, whatever. Pero me hicieron un estilo bien raro y yo dije, pues vamos a hacerlo, como que es lo que me dicen que haga, pues vamos a hacerle caso. A veces uno no se da la oportunidad de, como dices tú, ¿no? Tú decías Marco Antonio Solís. Ajá. Ok, es como que de otra generación. Ajá. Y uno no busca acercarse también a veces a nuevas cosas que son viejas. Ajá. O nuevas cosas que también están en el mercado. A mí me pasó algo muy curioso. Ajá. Yo fui hace como 2 años, 3 años que hubo un concierto en California, un festival Power Trip, que estaban, bueno, Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Tool. Todo eso en un mismo festival. Un mismo festival, 3 días. Iron Maiden, estuvo, ¿cómo se llama este grupo? Esos festivales casi ni se ven ya. Sí, eso fue algo. Y yo dije, bueno, voy a ir a Guns, Metallica, Iron Maiden no me gusta mucho, pero vamos a ver el show porque era con el show completo. Uh-huh. Y dije, AC/DC, no creo que sea buen show. Yo iba por Tool esa noche. Oh, okay. Y cuando veo la presentación de AC/DC, eso marcó un antes y después. O sea, a veces lo que uno menos se imagina. Es lo que menos uno se imagina, es lo que Tool. Lo que te vuelan la cabeza en vivo. Y Tool no me gustó el performance. ¿En serio? A los que ibas a ver fue como que... Tool 0 en performance. Tiene una... muy dark. El cantante no le gusta estar en el frente, sino detrás de la batería, oculto. Qué raro. Sí, nunca había visto una... Muy raro. En cambio, cuando ves AC/DC, esa persona, también hace 2 años fuimos a ver los Rolling Stones. Ajá. Mi esposa y yo, y mi esposa así como que, ok, pero ellos no están muy viejitos para allá, para un concierto. Y cuando vieron a Mick Jagger... Sí, que sale bailando y dando vueltas. Como si para los 60 todavía. Pero ese tiene 80 y pico de años. No, es del otro mundo. Ok, Eugene. Vámonos ya a la parte final uh-huh. de ese soundtrack de tu vida, donde podemos explorar ya lo que es actualmente. Y como decías tú, hay música que tú dices, esta canción no la quiero ahorita, o la buscas cuando tienes un evento en tu vida, ¿no? Yeah. Si tú tienes que describir la tristeza con una canción. ¡Ay, diablo! ¿Cuál canción te podría decir, Eugene, mira, cuando yo estoy triste, me voy a un grupo o a una canción en específica? Es que son unas cuantas, pero te voy a decir, Full Penny Royalty de Nirvana es mi canción favorita de todos los tiempos. Ok. Porque ese es mi one
Y el álbum In Utero también. Te podría decir que el álbum completo lo puedo sonar entero cuando estoy así, medio down. Hay una canción que se llama Sunny Afternoon de The Kinks. Ok. Y eso tú con un whisky, con una cerveza en la mano, si te sabes la letra, la cantas a todo pulmón. Y es una buena canción como que para hacer para sacar esa energía negativa. Para drenarse, sí. Black Hole Sun de Soundgarden. Ok. Es una canción, Chris cuando Cornell. tengo 2 o 3 palos encima, esa canción no podía faltar en mi playlist. Los Beatles, aunque no lo creas, tienen varias canciones. Que no quiero que nadie se preocupe, porque no es literal, pero una de las canciones, no sé si has escuchado el término emo. Claro. Una canción bien emo de los Beatles se llama Your Blues. Your Blues. Your Blues está en el White Album. Y es una canción que yo creo que cuando tú lo comparas con las letras de los Beatles al principio, I Wanna Hold Your Hand y todo bien happy, She Loves You, yeah, 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 y whatever. De momento escuchas Yes, I'm lonely. Y escuchas eso. No sé si has escuchado esa canción. No la recuerdo. Pero la letra, repito, no es literal, pero es una canción que uno escucha y se transporta quizás a lo que le estaba pasando en ese momento. Y tú dices, diablo, mano, es una canción bien profunda y bien personal. Y hablando de canciones bien personales, mi Beatle favorito es John Lennon. Help. Okay. Es una canción que él escribió que cuando sale la canción originalmente, como la publican, es una canción que la aceleraron para que no sonara quizás tan depresiva o tan... Porque Help se supone que fuera When I was younger, so much younger than today. Era más layback, era más suave porque él dice que literalmente le estaba pidiendo ayuda. Él estaba, como quien dice, era un grito de ayuda, pero de momento cuando la van a tirar como un single, pues la aceleran y se escucha como... Tú, si no estás escuchando bien la canción, tú crees que es una canción alegre. Pero cuando tú escuchas la letra, lo que él está diciendo, cómo se siente en ese momento de su vida, comparándolo con cómo se sentía antes, y tú dices, diablo, mano, ¿sabes? Es una canción que quizás en momentos que uno se siente estancado o un poco como quien dice down, uno la escucha y pues se puede identificar con ella. Ok. Y vámonos a unas preguntas ahora más rápidas, ¿no? Y esas quizás no estaban en la lista que conversamos previamente. Si yo te voy a decir una serie de personas y tú me vas a decir una canción. Ok. ¿A qué te suenan estas personas? ¿A qué me suenan las personas? Ajá. Ok. Tu madre. Mariah Carey. Mariah Carey. Sí, era por lo que ella escuchaba cuando yo era pequeño. ¿O quieres una canción específica que me recuerde a ella? ¿Cómo lo quieres? Como tú quieras, como tú quieras. Como tú quieras, a lo que te venga primero en la mente. O artista o canción en específica. Tu padre. Mi padre, salsa. Era lo que le escuchaba. Lo que escuchaba. Sí. Tu esposa. Mi esposa. Wow. Bueno, le agradezco la influencia de los Beatles y ella escucha mucha música de los 60 y tiene una voz espectacular. Sí. So, lo que es Etta James y todo ese tipo de música, ella la interpreta súper. Mejor que yo, de lo que yo pudiera cantar. Tu hija mayor. Good Day Sunshine de los Beatles. Del álbum Revolver. Esa canción yo la tenía en la mente cuando ella nació. Y es yo creo que de las canciones que más me llena de alegría, porque siempre me recuerda a ella y se la cantaba cuando era chiquita. ¿Tu hija menor? Mi hija menor. Hay una canción que se llama, que era, por alguna razón, es una canción de The Kinks. Se llama Autumn Almanac. Y era, por alguna razón, y ella no nació en esa época de Autumn o whatever, pero era la canción que yo tenía en la mente cuando ella nació. Y a ella le gusta mucho la música. Ella es bien rara con los gustos musicales. En un buen sentido. Claro. A ella le gusta la música japonesa. Hay un estilo de música que es bien rápido, un pop japonés bien extraño.
Y pues a ella le gusta mucho ese estilo. Ella ahora le gusta mucho la influencia de lo que es la música de los 80s. El otro día estaba escuchando Duran Duran en el carro. Le pidió el Spotify y puso música de los 80. Y yo, contra, ¿sabes? Como que nos estamos acercando mucho ahí al gusto musical. Ok. Puerto Rico. Wow. Marc Anthony, o sea, la salsa de Marc Anthony. Ahora, pues, no podemos negar la influencia que tiene Bad Bunny dentro de lo que es la identidad de nosotros como puertorriqueños, con las mezclas que ha hecho musicalmente. Pero nosotros, o sea, tenemos, gracias, ¿verdad? A Dios, que le ha dado tanto talento a tantos artistas boricuas. Pues, o sea, tenemos a un Ricky Martin, tenemos un Héctor Lavoe, ¿sabes? Tenemos a un Willy Colón, o sea, tenemos muchísimas influencias, mucho más allá de lo que es popular ahora, que mucha gente por alguna razón quizás no lo acepta, no lo ve como, no, esa no es mi identidad. Pero pues no te quieres identificar con eso. A mí me gusta y me siento identificado con muchas de sus canciones. Pero hay mucho de qué escoger. Cuando tú me dices música Puerto Rico, no puedo ponerte así I can't pinpoint. Ok. Como que algo en específico. Son demasiados. Y si nos vamos a tu Spotify, ¿cuál es la canción que más escuchas? Es que depende, porque Spotify yo lo uso mucho en el gimnasio, ahí vas a escuchar mucho Slipknot, ahí vas a ver mucho metal, vas a ver mucho, como te comenté ahorita, hip hop, que es lo más que escucho. Por ejemplo, en el año pasado, 2025, la banda que más yo escuché fue el Cuarteto de Nos. Ok. ¿Entiendes? Y la canción que yo más escuché en el año pasado fue Yendo a la casa de Damián. Ok. ¿Fuiste al concierto que hubo aquí? No lo vio. Claro. ¿Fuiste? Claro. Nosotros creo que nos vimos fue en el de... ¿verdad? Sí, nosotros nos tomamos una foto. En el del Cuarteto de Nos. No fue en el de Lazo. Fue en el de Cuarteto de Nos. Pues Yendo a la casa de Damián, esa canción, cuando tú la escuchas, no sé si ese es el significado que él le quiso dar cuando escribió la canción. ¿Sabes? Que uno es como dice... uno la interpreta de una manera. El Gallagher dice que cuando él canta, creo que es Champagne Supernova, si no me equivoco, o Don't Look Back in Anger, no recuerdo con qué referencia fue que él hizo. Pero él dice, le preguntaron qué significa esto, y él dice, yo lo escribí, yo no sé qué significa, pero cuando la gente me lo canta a mí, que hay 20,000 personas cantando la canción, para ellos significa algo diferente. Tiene un significado diferente la canción. Claro. Yendo a la casa de Damián, yendo o sea, dentro de ese contexto, es como que él va para casa de esta persona, pero él te está contando todo lo que hace y cómo se desvía. Ok. Todas las cosas antes de llegar acá. Y es como que uno en la vida a veces comete esa falla, tiene ese error de que tienes una meta, quieres llegar a no sé si estoy yéndome demasiado profundo. No, yo escuché la explicación de la boca de Roberto. Ajá. Él tiene en un text las conferencias se encuentran en YouTube. Él explica de que Damián es su gato. Ok. Y él salió un día a buscar la comida del gato porque se le había acabado. Y él empezó a ver las cosas, un poco como tú dices, todo lo que, yendo otra vez de regreso a su casa, él decía, bueno, le llevo la comida a Damián, voy a la casa de Damián. Ajá. Y todas las cosas que él empezó a ver, a fotografiar con su mente, que iban sucediendo en solo una ida y vuelta al supermercado a comprar comida para gatos. Porque él se desvía, él creo que va hasta un club y todo. Exacto, y entonces es eso. Sí. Él dijo, bueno, pero si me meto por esta calle, ¿qué me pasa? Si me meto por esta calle, ¿qué pasa? Todas las cosas que pueden suceder con esas pequeñas decisiones que tomas tú, como cruzar aquí. El butterfly effect, como que el ripple effect que tiene una decisión que tú tomas en tu vida. Exactamente. Las repercusiones que puede tener en tu futuro. Pues yo lo veía así, yo veía como que esa canción la ponía en repeat y la escuchaba mucho y era como que uno quiere llegar a este punto, de punto A, punto B en la vida, pero todas las distracciones que uno toma y a veces es vagancia, a veces es como que uno se echa para atrás y dice, lo hago después, pero ok, ¿llegaste o no llegaste a este punto? ¿Te distraíste? Tú sabes, y lo veía de esa manera, como que lo usaba como una motivación, porque quiero llegar a este punto, pues tengo que ignorar todas las cosas que él dice entre la canción.
en la vida para poder llegar aquí porque, o sea, tengo que seguirlo derecho, no puedo desviarme. No sé, lo veía de esa manera. Eugene, y ya para concluir, como lo dijimos al principio, has hecho cine, Sí. has hecho televisión, has sido host, eres voz de iHeart Radio. Bueno, yo estoy ahora en Northern Media. Ok. Ya yo no trabajo con Los Anormales desde diciembre del 2024. Ok. Ahora estoy en Caliente 103.1. Ok. Es una emisora relativamente nueva aquí en la Florida Central. 103.1 FM, Caliente con K. Ahí me puedes escuchar. Estoy colaborando con el Morning Show, el Bembé de la Mañana, con Bebo Adame, con Alfonso, que él es venezolano. Ok. Alfonso Pereira, y con Kiara, que es de la República Dominicana. Es un corillo de gente, un grupo, ¿sabes? Que me siento con ellos como en familia. Pero colaboro con ellos solamente jueves y viernes en el Morning Show. Mientras tanto. Y ahora estoy, pues, empecé en la radio aquí en la Florida Central con Los Anormales, pero ahora pues estoy en Caliente. ¿Y vienen algunos otros proyectos que se puedan decir? Pues fíjate, yo hablaba con esto contigo fuera del aire, yo creo. Ok. Fue fuera del aire, que te mencioné. Yo compré una cámara recientemente porque es algo que yo dije, yo no creo mucho en esto de las resoluciones de Año Nuevo, porque cuando he tratado de hacerlo como que ya en febrero me quito. Pero este año yo dije, ok, si no me lo propongo de regresar a hacer algo que me apasiona a mí, mi pasión siempre ha sido la radio, pero desde teenager, una de mis pasiones grandes siempre fue el cine. A mí me encantaba lo que eran los efectos especiales, me gustaba la actuación y yo de chamaquito escribía libretos y siempre estaba, como quien dice, era uno de mis, era o la radio o el cine. Y tuve la oportunidad de hacerlo, como mencionas, en Puerto Rico. Hice cine, hice Mi Verano con Amanda, fueron 3 películas, trabajé en televisión, pero como que nunca me enfoqué en eso, que en un momento me apasionó tanto, porque pues la vida, no quiero decir que la vida se te mete en el medio, pero a eso hay que dedicarle mucho tiempo, que podría obstruir como quien dice, el trabajo que tengo a la hora de pagar biles. Claro, Como claro. que uno tiene que enfocarse, pues, las prioridades, que es, ok, mi trabajo en la radio, yo tengo mi negocio también, pues estoy haciendo estas cosas, y más cuando me mudé para acá, para Estados Unidos, me dediqué full a lo que fue, pues, el programa mañanero en el que estaba. Yo creaba contenido en social media, y trataba de enfocarme en eso. Y como que abandoné esa pasión antes de yo mudarme para acá, para los Estados Unidos. Yo había hecho, luego de las películas, hice 2 cortometrajes. Uno se llama Las Nenas de Papá y el otro se llama Sueño Vagabundo. Y con eso pues fui a varios festivales de cine, gané premios, fui a España con uno de los cortometrajes, en Puerto Rico, en un festival de cine también gané varios premios de director, de actor y eso. Y eso como que siempre se me quedó como que ese deseo. Esa sensación ahí está todavía, esa llama está viva. De que, exacto, esa llama. Esa llama está viva. De que aquí hay algo. So, en vez de enfocar mi creatividad y mi tiempo y mi energía, solamente que yo sé que, pues, que es algo que uno se ve obligado a hacer, que es, hay que generar dinero, hay que pagar los biles. Y muchas veces aquí a los Estados Unidos uno llega y es, si no trabajas 20 horas al día, te cortan el agua y te cortan el agua porque, ¿sabes? Hay que generar dinero, punto. Tú no te puedes quedar tirado para atrás esperando que el dinero te llegue. Claro. So, yo me enfoqué en eso en un momento, como que, ok, mi negocio, la radio, esto es lo que tengo que hacer. So, ahora dije, ¿sabes qué? Yo tengo 41 años. Me conecté con ese niño interior y dije, ¿qué era lo que a mí me apasionaba? La radio, ok, hice radio, mayormente por la influencia de mi padre, que lleva toda su vida trabajando en radio. Y dije, ok, pero esa parte de mi identidad de la radio viene por esa influencia. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién yo quiero ser? Quiero ser una persona de radio toda mi vida, bajo esa sombra de esa influencia, porque era lo que, pues, uno hace muchas cosas a veces por impresionar a los padres y por quizás decirle, mira, hice esto, hey, como que, mira, o sea, tuviste esa influencia en mí, como que apláudeme o qué sé yo, acéptame, whatever, no sé. ¿Verdad? Son cosas que uno se supone que hable con un psicólogo, pero, pero, como que me miré frente a un espejo interno y dije, ok, ¿quién soy yo? Y cuando
me pongo a mirar lo que siempre me apasionó, en realidad, además de la radio, fue eso, la actuación, el cine, ser creativo de alguna manera, como que frente a una cámara. Y pues me compré una cámara ahora, me hice un regalo de cumpleaños de mí para mí, y dije, mano, me voy a meter de lleno a reestudiar lo que es la creación de un concepto para llevarlo entonces a la pantalla. Ok, así que se viene pronto material de Eugene Rodríguez. Es algo que llevo ya más de 10 años en mi mente dando vueltas. Esos son los proyectos buenos. Eso es, sí, eso es lo que yo quiero hacer de ahora para ahora, es eso. Porque ya han madurado. Lo que pasa es que yo había escrito ese libreto rápido. Yo había escrito un libreto completo de ese concepto. Y con el huracán María, lo había dejado en una computadora. Y el huracán, donde yo vivía, pues rompió una ventana, se metió. Y una de las cosas que murió fue ese disco en el que estaba ese libreto. Eso para mí fue como perder no sé, como perder algo vivo. Porque era algo que yo le había metido horas y tantos meses de trabajo. Y uno, todos los días, ahí frente a la computadora creando este concepto. Y te digo, lo había abandonado, pero todavía seguía como que tenía las ideas principales de ese concepto vivas todavía. Y ahí como que dándome patadas en el cerebro y diciendo, mira, estoy aquí, ¿sabes? Quiero que me lleves, que me saques, quiero que me lleves a bring me to life. Ok. Y pues eso es lo que voy a hacer ahora, eso es lo que tengo en mente. Eugene, 1.000.000 de gracias por... Gracias a ti. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. No, y esta es la primera de muchas. Yo creo que quedan mucha conversación, muchas canciones de las cuales nos puedas compartir de esa influencia que marcaron tu soundtrack. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de El Soundtrack de Nuestras Vidas.